la palabra de Dios está relacionado con eso, está relacionado con la unidad y más que la unidad de la iglesia. Y vamos a ver, hemos visto las palabras de Jesús cuando está a punto de partir, va diciendo frases muy importantes. Y son muchas las frases importantes que dice Jesús, pero hoy día vamos a ver una oración de Jesús, una pequeña parte de la oración de Jesús en el capítulo 17, porque esta oración de Jesús es muy extensa y podemos estar muchas horas hablando de esta hermosa oración en el capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17. Pero solamente vamos a tomar algunos versículos, desde el versículo 20 al 23, 4 versículos que vamos a tomar de Juan, para ver qué es lo que Jesús está orando, qué es lo que Jesús le pide a Dios. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo que Dios haga? ¿Cuál es la petición tan especial que Él ocupa antes de su martirio, antes de su entrega, de su sacrificio? Él toma un tiempo para orar a Dios. Y vamos a ver un trozo de la oración en el capítulo 17 de Juan. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Por lo menos mueve una mano, mueve un ojo. Ya, gracias. Lo encontraron, gracias. Están aquí, ¿no es cierto? Sí, amén, ya. 17, 20 hasta el 23. La palabra del Señor nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa que hemos podido leer. Pero Señor, tu palabra tiene que impactar nuestras vidas, Señor, y es a través de tu Espíritu Santo. Es solamente tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, que está en nuestras vidas, el que puede hacer que esta palabra preciosa tome vida en nosotros, Señor. Que marque nuestras mentes y marque nuestros corazones y haga que nuestra voluntad, Señor amado, se mueva en la dirección que tú quieres, papá. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que tu Espíritu Santo se mueva con plena libertad en medio nuestro en este momento y que tu palabra pueda ser de bendición como siempre lo es para nosotros. Que tu palabra pueda hacer germinar esa semilla que tú has plantado en nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti, Señor, que tu palabra preciosa, Señor amado, Señor, se mueva en medio nuestro, Señor amado, y que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas hoy. Te necesitamos, Señor. Sin tu Espíritu Santo la iglesia no es iglesia. Sin tu presencia, Señor, no somos nada. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Porque solo tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, hace la diferencia. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos vemos aquí en el capítulo 17 de Juan, y Jesús está haciendo una oración. Cuando Jesús comienza la oración, empieza a pedir por sí mismo. Después empieza a pedir por los discípulos. Pero en este momento ya avanza a una petición de la iglesia general, la iglesia universal o la iglesia que ha de venir. Y Jesús tiene muy claro lo que van a enfrentar sus discípulos. Tienen muy claro que las cosas no van a ser muy fáciles de aquí en adelante. Que Él va a partir y ellos van a quedar solos y van a tener que enfrentarse a una realidad que va a ser muy distinta. Ya con su maestro ellos tenían a qué atenerse. Pero ahora ellos van a tener que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo de Dios iba a ser el que iba a tener que hablarle a sus mentes, a sus corazones, en forma audible, con sueños, con visiones. Si nosotros vemos el libro de Hechos, vemos al Espíritu Santo hablando a la iglesia y moviéndola. Pero Jesús en esta oración se toma un tiempo para orar. Y lo que dice Jesús, primero pide bendición para los que vendrán después de los apóstoles, para que los que vendrán después de estos discípulos, para que los que vendrán después, a pesar de estos hombres tan sencillos, estos hombres que tan normales como nosotros, con los mismos defectos, con las mismas virtudes quizás que tenemos en medio nuestro, pero siendo guiados por el Espíritu Santo, fueron utilizados por Dios para llevar a la iglesia a la expansión que tenemos hoy en día. Y la iglesia se sigue expandiendo hoy en día. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Versículo 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está pidiendo por toda la iglesia que vendrá. Jesús está haciendo una petición y si se fijan bien, Jesús sabe que van a venir más. Tiene la seguridad de que van a venir más. De repente nosotros nos preocupamos. ¿Usted se ha preocupado de repente con las leyes que están poniendo? Nosotros los pastores a veces nos preocupamos. Estamos a punto de, como corporación, pasar a derecho público. Y una de las ventajas que uno va a tener cuando pasemos a derecho público, vamos a tener la autoridad para casar a las personas sin que pasen el registro civil. Pues si las casamos y después van a poder inscribir en el registro civil, vamos a tener la misma autoridad cuando se logre el cambio. Pero también es un arma de doble filo, porque nos pueden obligar a hacer cosas que pensamos que van en contra de la voluntad de Dios. Y así hay cosas que suceden en contra de la iglesia. Usted ha visto que en distintas partes del mundo la iglesia está siendo perseguida y los cristianos están siendo muertos. También el individualismo está ahogando a la iglesia hoy en día. Aquí en Chile, el vivir para conseguir nuestras propias metas y conseguir lo que anhelamos hace que nos tornemos individuales y eso ataca a la iglesia. Ya hay muchos ataques a la iglesia que usted me puede decir. Yo percibo los ataques de la iglesia de esta forma. Otra persona dice, yo percibo los ataques de la iglesia de esta otra forma. Pero a pesar de todos esos ataques, tenemos una plena certeza que la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a crecer porque no depende de nosotros. ¿De quién depende la iglesia? De Cristo Jesús, que es la cabeza. Gracias al Señor que no depende de nosotros. Nosotros estamos siendo utilizados por Dios para llevar su obra adelante, pero el trabajo, la obra la hace Dios. Y Jesús está diciendo, yo, Señor, te pido por los que han de venir, por esa gente que ha de venir. Está pidiendo por nosotros, está orando por todos nosotros. Aquí Jesús ya no está pidiendo solamente por la iglesia de Israel. Aquí ya Jesús comienza a pedir por la iglesia universal, empieza a pedir por toda la iglesia que se va a expandir a través de todo el mundo. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está orando por nosotros y clamando por nosotros. ¿Por qué? Fíjense, me gusta mucho este versículo. Dice, sino también por los que han de creer en mí. Pero fíjense el final, ¿por qué han de creer en mí? Por la palabra de ellos. Dios sigue actuando a través de la palabra. No está diciendo que va a ser las propias palabras de ellos, sino va a ser las palabras que le han escuchado a Él, van a ser repetidas. El testimonio de Jesús va a ser hablado. ¿Usted le ha hablado de Jesús a alguien alguna vez? A ver, por favor, levante la mano el que por lo menos le haya hablado una vez a alguien de Jesús. ¿Ya? Gracias, pueden bajar sus manos. Ahora pensemos, ¿le hemos hablado a alguien este mes? No creo que levanten las manos. ¿Esta semana? A veces nos da temor hablar de Jesús a la gente. Pero no tenemos por qué tener temor, porque el milagro lo hace Dios.
Nosotros tenemos que hablar lo que Jesús ha puesto en nuestra vida, lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha hablado a través de su palabra, y hablar, porque el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer la obra. Y Jesús ya oró. Jesús ya oró por lo que nosotros vamos a hablar. Me acuerdo que cuando yo tenía un problema, yo asistía a la iglesia en forma irregular, les dije, 10 años sin ser convertido, sin entregar mi vida a Cristo, asistía a la iglesia en forma esporádica por amor a mi papá. Pero cuando tenía un problema grande o tenía un examen muy complicado, ¿qué hacía? Iba donde mi papá, que yo lo notaba que estaba más cerca de Dios que yo, mucho más cerca de Dios que yo, y le decía, papito, por favor, ora por mí, por esto y por esto otro. Y aunque yo orara, hiciera una pequeña oración, me sentía súper seguro si sabía que mi papá había orado por mí. ¿Usted alguna vez ha sentido que la oración de un hermano sobre su vida ha sido de bendición? ¿Que ha sido algo que usted ha sentido ese respaldo? Imagínense, ¿quién está orando aquí? Jesús. Y Jesús está orando por nosotros. Y Jesús está orando por los discípulos que han de hablar su palabra. Y si nosotros somos parte de esos discípulos y vamos a hablar la palabra de Jesús, el respaldo está en que Jesús ya oró por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con fe. Contemos lo que Jesús ha hecho con nosotros. Digamos lo que dice la Biblia, tan sencillo como eso. Y el milagro lo va a hacer Dios. Amén. Dios está preocupado de su iglesia. Jesús está preocupado de la iglesia que viene, por eso está orando. No una preocupación de que, wow, ¿qué va a pasar? Sino una preocupación de un pastor que cuida a sus ovejas y sabe lo que viene y que quiere cuidarla. Por eso ora. Lo primero que hace, orar, pero ¿por qué también ora? Si vemos el siguiente versículo, hay una petición muy especial en el versículo 21 que le pide a Dios. ¿Cuál es la petición que Jesús le hace a Dios por la iglesia que aparece en el versículo 21 al comienzo? ¿Qué? Que todos sean uno. Y que todos sean uno es muy especial. Es muy especial porque habla más que la unidad. Y quiero darle un ejemplo. Aquí tengo un vaso. No es whisky, por favor, es aceite. ¿Ya? Y aquí tengo agua que saqué de la llave. ¿Qué pasa si yo echo esta agua? ¿Qué pasó? ¿Están juntas? ¿Están juntas? ¿Están ocupando un mismo espacio? ¿Están compartiendo el espacio? Se podrían decir que hay unidad. ¿Por qué? Porque están una al lado de la otra. Hay muy poco espacio entre una y la otra. Pero sigue siendo agua y aceite. Y mientras más estén en reposo, más se van a separar. Y van a seguir siendo agua y aceite. Están unidas, pero no son una. Lo que está pidiendo Jesús a Dios es que no tan solo nos unamos, sino que seamos uno. Que seamos uno, que seamos una misma esencia. Esta es agua que saqué de la llave. Es decir, que debe tener un poquito de cloro. Dicen que también aquí en Chile son cargados los minerales, que el agua es pesada, ¿ya? Pero también saqué de esta rica agua que parece que esta semana sí está cargado los bidones, entonces es agua purificada. Está heladita, está rica. ¿Ven alguna diferencia entre estas dos aguas? Tienen composiciones distintas. Quizá una tiene más minerales que la otra. Quizá una tiene más cloro que la otra. Quizá, disculpe que lo diga, quizá una tiene más bacterias que la otra. Y si yo tomo el agua purificada y la mezclo con el agua que salió de la llave,
¿qué pasa? Se unen, porque las dos son agua. Y las dos se transmiten, los minerales que tienen, se transmiten el cloro que tienen, se transmiten todas las cosas que tienen, las transmiten porque son agua. Entonces ser uno es muy distinto a estar unido. Ser uno es ser la misma cosa. Yo puedo tomar esta agua y ahora separar el agua que saqué de la llave con el agua que saqué del bidón de atrás. No. ¿Por qué? Porque ahora son uno. Ya dejaron de ser dos tipos de agua y es una sola tipo de agua que es totalmente distinta. Ya no es agua de la llave, ya no es agua del bidón, es una agua nueva. Cuando dice Jesús aquí, Padre, que sean uno como tú, oh Padre, en mí, como yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Está pidiendo que nos seamos transformados por el poder de Dios. Está pidiendo un milagro tremendo donde yo soy transformado y soy injertado en su iglesia. Soy hecho nuevo. Dejamos de ser aceite y nos transformamos en agua. Un agua que es mezclada acá en la iglesia. Es como, damos cuenta que nos injerten un brazo. Al injertarme el brazo ya pasa a ser parte mía. Nosotros somos un cuerpo, la iglesia somos un cuerpo y lo que hace Dios es transformarnos a todos en un solo cuerpo, injertándonos. Ya no somos unidos, sino somos uno solo. Es tan importante esto. Es tan importante que lo entendamos. Porque Jesús dice que cuando nosotros seamos uno, el mundo va a creer. ¿Cómo podemos ser uno? Porque nos gusta ser individualistas. A ver, nos gustaría que todos los que estamos aquí nos vistiéramos con la misma ropa. Nos gustaría llegar el día domingo aquí y todos llegar con un pantalón o una falda ploma y con una camisa o una blusa, ¿de qué color? A ver, celeste. Y todos iguales. ¿Nos gustaría? No, a mí tampoco me gustaría. Si ustedes me ven en la semana saben que me encantan los colores. ¿Por qué? Porque hay un individualismo en nosotros y un individualismo que no es dañino porque Dios nos hizo únicos, seres únicos y especiales. No hay nadie que es igual a nosotros. Pero, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo en nosotros puede hacer un milagro. Y ese milagro puede hacer que nos amemos de una forma tal que logremos el ser uno. Por favor, vamos a 1 Corintios 13 y veamos ese amor. Primero Corintios 13, versículo 4, que me va ayudando mencionando una por una las características del amor que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. La primera es paciente, ya. Van a mirar, no, nunca lo hago esto, pero vamos a hacerlo. Mire a su derecha o a su izquierda, escoja, y diga, tengo que ser paciente. Ya, gracias. El segundo, bondadoso. Mire al otro lado y diga, tengo que ser bondadoso. Mire toda la iglesia, no a su derecha o a su izquierda, mire toda la iglesia y diga, no tengo que ser envidioso. Mire su vida, miramos nuestra vida y digamos, no tengo que ser jactancioso. Y así continúa con las 15 verbos que aparecen en esa lista hasta el versículo 7, donde hay acciones que tenemos que hacer por amor. Acciones que marquen nuestra vida por amor. Y Dios nos dice, ama a quién tengo que amar. Disculpe, se me olvidó. Primero, ¿a quién primero? A Dios, ¿ya? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser. Amar a Dios. Y
al prójimo. A Dios me encanta amar a Dios. Porque lo amo y cuando no lo estoy amando bien y Él me va a decir algo, me hago el desentendido. Y es más fácil amarlo. Porque cuando yo estoy así con las pilas puestas, lo amo y como que me conecto con Dios, lo estoy mirando y lo estoy viendo, pero cuando no tengo ganas, me desentiendo. Y hago cuenta como que no lo escucho. Pero cuando tengo que amar a mi prójimo es muy distinto. Porque mi prójimo lo veo. Porque veo su actitud. Porque veo su sonrisa o veo su postura de mal genio. Porque veo a la persona que me ha amado, me ha ayudado, pero también veo a la persona que me puede haber causado daño. Veo a la persona a la cual le tengo que pedir perdón, pero también a la persona que de seguro tengo que perdonar. Entonces, el ser uno es un milagro que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer el milagro de forjar en nosotros un amor tal que no nos permita que nada nos separe, como el agua. Que nada puede hacer que nos divida. Podemos tener gustos distintos, podemos vestirnos muy distintos, pero podemos amarnos. A veces tenemos personas que expresan muy fácilmente lo que sienten, otras que guardan silencio y les cuesta hablar, pero tenemos que amarnos. Hay algunas personas que les pueden gustar estas ideas y a otras personas les pueden gustar estas otras ideas, pero tenemos que amarnos y entender que somos parte el uno del otro. Por eso dice Jesús que si nosotros somos uno como Dios Padre y Jesús son uno, va a ser tan grande el milagro, que la gente va a entrar a la iglesia y a decir, sí, Cristo Jesús es verdad. Y eso es lo que necesitamos. A mí me impacta porque el ser uno, a los discípulos les piden muchas cosas. Les piden que se amen, les piden varias cosas, pero nunca les dice que sean uno, sino que se lo pide al Padre. Porque el ser uno va más allá que mi actitud, va más allá que mi esfuerzo, implica una rendición al milagro que Dios tiene que hacer en mi vida para transformarme en uno con su iglesia. ¿Ha hecho ese milagro Dios en su vida? Tiene que completarlo. Va en vías de. Yo creo que vamos en vías de. He visto en esta iglesia cómo Dios ha bendecido a muchos hermanos y lo está uniendo. Pero creemos que todos nosotros cada vez tenemos que ir en ese proceso de transformación. Amén. Y es posible porque está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está la presencia del Espíritu Santo en usted? Amén. ¿Está seguro? Amén. Escucho como una amén así. Sí. Dios lo prometió. Nosotros tenemos que rendirnos a Él. Que dijo que Cristo por la fe vendría a ser morada en nosotros. No es algo de nosotros. Si nosotros creemos en Cristo, Él nos da su promesa, el Espíritu Santo está en nosotros. Y solo a través de ese Espíritu Santo podemos hacer la diferencia. Aquí también Jesús dice del Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 22. ¿Qué dice el comienzo? Versículo 22. La gloria que me diste. Aquí la gloria tiene dos significados. El principal, la gloria es la presencia de Dios en Él. Esa unión de Dios, esa unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa gloria maravillosa, esa presencia que nos permite ser uno, lo hemos recibido. Y la palabra de Dios nos dice que somos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, está moldeando nuestras vidas, está santificando nuestras vidas, está marcando nuestras vidas, está
primero que nada, hace la regeneración, transformación completa, y después empieza una santificación, un proceso de santificación. Y ese Espíritu Santo está en nosotros. Y Cristo Jesús dice, y Cristo Jesús dice, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos ser uno. Esa presencia maravillosa la necesitamos. ¿Por qué? Porque nos permite ser uno. Así como nosotros somos uno. Y podemos ver en Juan 14:23 que dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si amamos la palabra de Dios, creemos en Dios, y creemos esa palabra para nuestra vida, va a ser morada en nosotros. Es promesa de Dios. Aquí nos está colocando condiciones de actitudes, condiciones de pensamiento, condiciones de madurez, de menos madurez, de que me falta más, dejar más el pecado. No, aquí es una promesa sencilla. El que me ama, mi palabra va a guardar. Si usted ama y está guardando la palabra de Dios, dice que hay una promesa que el Espíritu Santo va a ser morada en nosotros. Gloria a Dios. Pero también Cristo Jesús, cuando habla de su gloria, habla de tres cosas. Tres cosas importantes que podríamos decir que para nosotros puede significar la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús habla de la cruz como su gloria. Cuando se va a enfrentar a la cruz, el sufrimiento, el sacrificio, Él habla de su gloria. Esta gloria que el Padre me dio que viviera es ir y enfrentar la cruz. Y con el Espíritu Santo nosotros podemos compartir esa gloria. No que vamos a compartir la gloria de Jesús, sino vivir lo mismo que Jesús está viviendo. ¿Y qué es? Enfrentar la cruz. Enfrentar nuestro pecado a través de la cruz y también enfrentar lo que vivimos a diario. Enfrentar las luchas que hemos tenido como cristianos. Es el Espíritu Santo que nos permite enfrentar este conflicto diario que tenemos para vivir y para permanecer en Cristo. Usted un día llegó a la iglesia, se sentó en la banca y dijo, ya, hoy día voy a entregar mi vida a Jesús, y desde ese día todo fue color de rosa. Todo lo que usted quiso, wow, se cumplió. Usted en la casa le decían, sí, anda a la iglesia, sí, queremos que tú estés en la iglesia. Sus amigos le decían, oh, me alegro que tú vayas a la iglesia, sigue asistiendo a la iglesia. Usted fue a su trabajo y su jefe le decía, oh, eres cristiano, qué bueno, te voy a subir el sueldo. Te voy a dar más tiempo libre porque los cristianos ocupan mucho tiempo en la iglesia. Vas a salir más temprano. ¿Sucedió eso cuando usted entregó su vida a Jesús? No, porque es una lucha. Para Cristo no fue fácil. Si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué van a hacer con nosotros? Pero tenemos que entender que a través del Espíritu Santo nos explica y nos muestra que esta lucha permanece y va y va. Es una lucha en victoria, porque está el Espíritu Santo, pero tenemos que luchar, tenemos que avanzar, tenemos que vivir este Calvario que vivió Jesús, enfrentar la cruz. La gloria de Jesús fue el sacrificio que tuvo que enfrentar. La gloria que nosotros también tenemos que vivir, ese sacrificio que hay que enfrentar para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Entienden? ¿Quieren vivir esa gloria? Amén. A veces me gusta cuando la gente, yo era muy joven y escuchaba que la gente decía, yo quiero hacer los milagros que hacía Pablo, quiero orar por un muerto y que resucite. Y yo cuando leía la vida de Pablo y veía todo lo que sufrió Pablo, todo lo que lo golpearon, todo el rechazo, las cárceles, los naufragios, todo lo que él vivió, decía, pero es que quieren vivir una sola parte de la vida de Pablo. Yo creo que el querer vivir un cristiano es tomar todo lo que Cristo nos da y vivirlo. ¿Vamos a ver milagros? Sí. Pero tenemos que vivir el Calvario. Tenemos que estar dispuestos a dar la lucha.
Jesús también habla de su gloria como la obediencia al Padre. Cristo Jesús habla que su gloria es obedecer al Padre. ¿Cómo está nuestra obediencia al Padre? Cuando leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia analizando lo que Dios dice y analizando lo que Dios quiere para nuestra vida. Es muy fácil leer la Biblia. Podemos leer la Biblia, si usted se propone, en un año. Si lee 3 versículos y medio, cada día puede leerla en un año. 3 capítulos y medio, la pueden leer en un año. Si la leen 7 capítulos diarios, pueden leerla en 6 meses. Es fácil leer la Biblia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo obedezcamos. Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos compartió de su gloria, que es la capacidad de poder obedecer a Dios. Antes no podíamos obedecerlo. Era imposible. Yo me acuerdo que trataba de cambiar y trataba de portarme bien y lo intentaba y en serio me esforzaba. Pero no resultaba. Yo decía, voy a tratar de ser un buen hijo, voy a tratar de portarme bien, voy a tratar de obedecer a mi papá, pero había algo en mí que impedía que yo me sometiera a lo que mi padre me decía, me revelaba. Y yo quería cambiar, pero no podía, no entendía por qué. Y la Biblia me explica que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Estamos encadenados al pecado hasta que Cristo Jesús viene a nosotros, salva nuestra vida y nos da, ¿qué nos da? Nos da esa libertad para obedecer a Dios. La gloria de Jesús era obedecer al Padre. La gloria nuestra es obedecer al Padre. ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Amén. Y la gloria de Jesús también hablaba de su relación íntima con el Padre. Esto es muy importante. Tenemos una relación íntima con el Padre. O está de moda hoy en día el WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? ¿No? Se lo está perdiendo. Está de moda. Puede formar grupos con la familia, puede compartir todo lo que... Anoche estaba en un matrimonio y yo le estaba mandando la foto de la decoración a mi esposa. Y compartimos, nos mantenemos en comunicación. Pero esa comunicación, además de esa comunicación, necesito que esa comunicación se transforme en intimidad. Es decir, tengo que pasar tiempo con la otra persona. Tengo que entregarle de lo que tengo yo y tengo que pedirle de lo que tiene ella. Es decir, tenemos que conversar, tenemos que transmitirnos esa información importante, tenemos que transmitir nuestros deseos, nuestros anhelos, tenemos que tener una intimidad, tenemos que apoyarnos mutuamente. La gloria de Jesús, Él dice que era su relación con el Padre. Él nos dio de su gloria. A través del Espíritu Santo podemos tener una relación con el Padre. ¿Pero qué hacemos? Traemos la Biblia hoy en día y la leemos y wow, que me gustó esta parte no me gustó, el pastor no estaba muy inspirado en esta parte, pero en esta sí me gustó. Y tomo la Biblia y llego a la casa y la dejo, no sé, encima de la mesa, al lado de la cama, arriba del closet, en el escritorio, y queda ahí tranquila, no se mueve, no hace nada hasta que llega el próximo domingo y la va a ver y está exactamente como la dejó. Si yo hago eso, puedo decir que tengo una relación con el Padre. Puedo decir que tengo una relación, pero una buena relación, una correcta relación. A ver, ¿cuántos de los que están acá son casados? Por favor, son los que están emparejados o viven con alguien. ¿Ya? ¿Ya? Gracias, gracias. Si ustedes tienen una buena relación o un buen matrimonio
y hablan una sola vez a la semana, ¿considerarían que sería una buena relación? ¿Con una sola vez a la semana? Y una sola vez a la semana donde uno solo habla, porque yo soy el que habla. No creo que sería una buena relación. La gloria de Jesucristo, a pesar que era el Hijo de Dios, a pesar que era Dios y tenía una comunicación directa, interna, difícil de explicar con el Padre, porque es la misma esencia con el Padre y son uno solo con el Padre. Aún así, ¿qué hacía Jesús? Oraba y conversaba constantemente con el Padre porque tenía una relación estrecha. Cuando nosotros tengamos esa relación estrecha, cuando estemos dispuestos a hacer las tres cosas que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué produce el Espíritu Santo? Enfrentar el sacrificio, poder obedecer al Padre y tener una relación íntima con Él, va a producir algo en nosotros. ¿Qué va a producir? Un milagro maravilloso, tan fuerte, que la gente nos va a ver y va a decir, lo que Cristo Jesús dice es verdad. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gente necesita conocer. Saben que desgraciadamente la gente en el mundo se ha encontrado con muchos falsos cristianos. ¿Usted cree haberse encontrado con un falso cristiano? ¿Cree haber conocido en alguna etapa de su vida un falso cristiano? Existen falsos cristianos. La Biblia habla de los falsos cristianos. El problema de los falsos cristianos es que se mueven por la vida como si fueran reales. Y muchos están convencidos que son reales cristianos. El problema de los falsos cristianos es que se mueven por este mundo muchas veces haciéndose publicidad de los buenos cristianos que son, pero son falsos cristianos. El problema de los falsos cristianos es que a veces se notan más que los verdaderos cristianos. El problema de los falsos cristianos también es que a veces la gente le da mucho más publicidad que los verdaderos cristianos. Si un cristiano es un buen cristiano, damos cuenta que, me acuerdo una vez de un hermano que, voy a contar un testimonio bien lejano para no, de un hermano que estaba pasando por necesidad y era una necesidad extrema y dice que no tenía nada que comer, algo que usted lo ha visto muchas veces en testimonio. Y llega un hermano y dice, ¿sabes qué? Dios me envió a dejarte estos 2 tarros de leche y empieza un montón de cosas. Y ese es un hermano que ama al Señor y lo hizo porque Dios le habló, bendiciendo a un hermano que estaba justo pasando por necesidad. Pero ese buen cristiano escuchó a Dios y actuó y respondió. ¿Se le hace publicidad? No, porque como buen cristiano no le cuenta a los demás. El otro hermano, como está pasando por problemas, guarda silencio. Y no hay publicidad. Pero a veces los falsos cristianos son muy buenos para hacerse publicidad y dar gloria a yo. Es triste, pero existen falsos cristianos. Ya hay gente que se ha encontrado con el falso cristiano y el falso cristiano ha afectado su vida. ¿Y qué es lo que dice Jesús aquí? Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Hermanos, la gente necesita conocer verdaderos cristianos. Y lo necesita en forma urgente. Pero tenemos que estar dispuestos a entregarnos en las manos de Dios para que Él haga un milagro. Un verdadero cristiano está dispuesto a perdonar.
Un verdadero cristiano está dispuesto a sacrificarse, un verdadero cristiano está dispuesto a negarse, un verdadero cristiano está dispuesto a dar la segunda milla, un verdadero cristiano está dispuesto a negarse por su hermano. Un verdadero cristiano está dispuesto a guardar silencio. Y la gente necesita encontrarse con verdaderos cristianos. Por eso Cristo Jesús dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si es que tenemos una verdadera unidad, si es que somos uno. Yo los invito a hacer una reflexión. ¿Cómo está nuestra vida? Hemos venido a la iglesia y me siento cómodo. Y participo y vengo. No es malo, es bueno que esté compartiendo con nosotros. Todos son muy bienvenidos. Pero la reflexión personal es, ¿me siento todavía como aceite en el agua? ¿Me siento participando pero no siento parte? ¿O me siento que soy agua, que soy uno con mis hermanos? Es urgente que pidamos al Señor la misma petición que hizo Jesucristo. Es urgente que le pidamos a Dios lo mismo que Jesús le pidió al Padre hace miles de años atrás. Es urgente que le digamos, Señor, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos que nos hagas uno. Únenos. Haznos que nos amemos. Haznos que nos importemos el uno al otro de una forma tal que sea un milagro extraordinario hecho por el Espíritu Santo. Y ese milagro hermoso, precioso, en el cual nos podamos amar de una forma extraordinaria hecha por ti, va a hacer que la gente mire a la iglesia y crea, no por nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. ¿Usted quiere que Dios haga ese milagro en nosotros? Gracias, hermano. ¿A quién fue él? ¿Usted quiere que Dios nos tome y nos moldee? ¿Usted quiere que Dios nos tome y nos transforme en algo totalmente nuevo? ¿Usted quiere que Dios nos tome y nos haga parte de su iglesia, nos haga uno con su iglesia? Yo creo que Dios lo está haciendo en muchas vidas. Pero ese milagro Dios tiene que profundizarlo. Quizá en otros ha comenzado recién, quizá en algunos todavía tienen que dar el paso. Pero depende de nosotros si estamos dispuestos a ponerlo en la mano de Dios para que Él haga el milagro. Porque si somos uno, vamos a impactar al mundo. Si estamos juntos, vamos a ser un grupo de personas que tenemos ideas parecidas. Pero no quiere Dios tan solo que estemos juntos, quiere que seamos uno con su Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor.